Bueno, vamos a contar algunas experiencias que venimos realizando hace un tiempo y esto tiene que ver, y no es que ponga mi currículum ahí, pero en el año 1990 empecé como asesor de cooperativas argentinas para el grupo de trabajo de la cooperativa de Benito Juárez. Y ahí empecé a asesorar a la Aurora. Así que llevamos 26 años todos los meses compartiendo con Juan esa idea, ¿no? Y creo que algo que ha sido muy importante, que en el año 1998 me invitaron a ser director de producción del municipio de Tres Arroyos, municipio muy importante agrícola, 580.000 hectáreas, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 500 kilómetros de acá. Después de ser director de producción, comencé el plan estratégico, que fui el director del plan estratégico hasta terminarlo en el 2003. Y lo importante es que yo quería poner alguna filmina. Esto es un libro que escribimos con Santiago Sarandón, de la Cátedra de Agroecología de la Facultad de Agronomía de La Plata, del cual soy profesor en la maestría, y en un crédito que hay, no es maestría de agroecología. Y cuando escribimos esto, lo escribimos en el 99-2000. Y decíamos que miren, esto es del año 71 al 99-2000. Lo pongo porque es lo que está en el libro, escrito en el 2000. Lo verde, lo de abajo, es cómo se estaba en Tres Arroyos, 580.000 hectáreas, perdiendo los cultivos que recuperaban fertilidad. Y íbamos a una agriculturización, muy mencionada por el INTA de Barro. Y ahí decíamos, y nos sorprendía, y los productores estaban totalmente de acuerdo, que de seguir con el modelo que se estaba proponiendo, los costos se estaban duplicando cada 10 años, pero no los rendimientos. Primera cuestión. Así que siempre hablamos con los productores lo que querían, y nosotros, está escrito en ese libro, decíamos que de seguir así, decíamos que en el 2015 nos íbamos a encontrar con un costo de trigo por hectárea de $315, era esta filmina que decía eso en el libro. El año pasado estábamos en $400. Ahora uno dice, en los años 90 estábamos en 3.000 kilos. Piensen rápidamente, para salir empatados con los 90 deberíamos estar en 12.000 kilos de trigo. Ni en las parcelas da 12.000 kilos. Da 8.000, con suerte. Si uno agarra los promedios, 5.000, 6.000, 7.000. O sea que lo llevamos al productor a que arriesgue muchísimo más, 4 veces más, para producir 2 veces. Esto es parte de una mirada, de un enfoque, que desde ahí lo empezamos a construir de otra manera. Y los productores lo entendían muy bien en Tres Arroyos. Después distintas cuestiones, gobierno, política, hicieron que no podamos llevar a cabo esto, pero seguimos trabajando. Y bueno, esto era lo que les contaba, ¿no? ¿Qué fue pasando? Y los insumos aumentaron muchísimo, los márgenes se disminuyeron. Y como les decía, hace 26 años que voy a la Aurora. Esa es una foto de agosto, del mes que pasó, ayer. Sembrando trigo con trébol, como lo hacemos hace 25 años. Miren qué lindo que es el campo, ¿no? Cordones biológicos. Este es un campo de 650 hectáreas. Y que este año la FAO eligió 52 experiencias exitosas a nivel mundial, 52 en todo el mundo. Y la Aurora es una de las experiencias que eligió. Lo pueden ver en la página de la FAO. Esta es una foto del campo. El campo tiene 650 hectáreas, tiene bajos, tiene intermedios y tiene cerros. Y cuando empezamos a trabajar, la visión sistémica era lo importante, es lo importante para entender fenómenos tan complejos. Y lo que está a la izquierda era todo lo que usábamos. Yo venía de Tres Arroyos, estábamos en el top balance de nitrógeno, haciendo hoja bandera, todo eso. Y los productores me ayudaron a desandar ese camino, porque fui aprendiendo con ellos. Y fuimos pensando cómo hacer para disminuir o no usar más todos esos insumos. Y eso tiene que ver con la charla anterior, que tiene que ver con la independencia del productor, de gastar menos, bajar los costos y lograr rendimientos buenos. Bueno, les cuento, la primera estrategia que usamos hace mucho, todo el trigo, cebada, avena,
se hace con leguminosas. A nosotros nos anda bien el trébol rojo. Vamos pasando fotos, hay poquito tiempo. Puede ser convencional, puede ser siembra directa. Depende de cómo venga el año, depende de cada lote. Ahí está el trigo, sembrado todo junto con 3 kilos de trébol rojo. Va avanzando el trigo y terminamos en este trigo, octubre por ahí. Nosotros, les aclaro, desde el año 98 que no usamos más urea y desde hace muchos años que no usamos fosfato diamónico. No se compra semilla. Estos son los trigos y claro, cuando el trigo se empieza a entregar, ahí le daríamos lugar a las malezas o cuando sembramos muy ancho, cosa que evitamos. Entonces cuando el trigo se entrega, tenemos, miren, esta es una foto del trigo del año pasado. Martín, que está acá a mi lado, que trabajamos muy conjuntamente con todos los que estamos acá, ¿para qué le sirve a la Aurora trabajar tan pecho mano a mano con el INTA? Es que ellos van y miden los rendimientos. Y ahí hubo parcelas de 6.000 kilos. Imagínense que lo único que gastamos es gasoil. ¿Cómo es el margen? Impresionante. Nosotros estamos hace muchos años en $150 de costo. Muy bien, me aclara Martín. Y esto para que tengan una idea, nosotros muchas veces nos comparamos con el vecino. Acá lo puedo decir, el lunes de una charla en Juárez no podía decir que saltamos el alambrado y medimos el rendimiento del vecino. Y fíjense, para el año 2013, 2014, se repite todos los años. Estoy fiaca con la filmina. Pero la Aurora es el verde, 5.120 kilos, el vecino, 5.423, pero el vecino tiene un costo de 417 contra 148 de la Aurora. Esto casi está pisado 20 años, es así. Retorno por dólar invertido, $5,5 para la Aurora, 1,31. Cuando esto uno va a las charlas, que doy muchas por todo el país, y cuenta esto, siempre hay productores que se acercan y dicen, a ver, ¿cómo es eso? Me interesa. Y lo que está faltando son profesionales que acompañen este proceso porque están muy solos los productores, pero les aclaro que en todos lados hay productores que quieren esto y estamos yendo por ellos, por los que hay que acompañar, ¿no? Miren, esto era en diciembre, una seca bárbara, tuvimos más de 15 días de 25 grados, evapotranspiración de 250 milímetros y llovió 70 y había lotes de 6.000 kilos. Cosechamos, ahí es cuando cosechamos con Martín y Agustín para sacar la muestra y estaba el trébol abajo. Cosechamos, el trébol está protegiendo el suelo, está protegiendo la vida del suelo, los microorganismos, las lombrices. Miren, esto era en febrero. Me dicen que diga que aporta nitrógeno. Esto lo recorrí ayer. Hay tréboles de 40, 50 centímetros en ese lote. También se puede cosechar, hay veces que sacamos 50, 100 kilos de trébol, vale $6,5, serían $600 aparte del trigo. Tengo poquito tiempo, pero la clave es volver a lograr fertilidad, lograr un balance positivo entre la humificación y la mineralización. Nosotros tenemos muy alta, hemos construido mucha fertilidad, por lo tanto, por eso estamos con esos rendimientos. Sigo. Y esto, secuenciación de cultivos, verde, vida. Nódulos, fijación de nitrógeno. Ahí están las manos de Juan sacando nódulos de vicia, en ese caso, de trébol. Ayer recorríamos con Juan el campo. Y esto, un trigo con trébol que después estaba flojo de trébol, siembra directa de avena con vicia. Y están las 3 especies. Y la asociación, se llevan muy bien muchas plantas, la mayoría. Esto de Darwin, que se queda el más competitivo, para la biología, para la agronomía, hay mucho más cooperación que competitividad. No vamos a entrar. Estos son los tréboles. Cuando uno mete un termómetro ahí hay 25 grados. Cuando sacamos el trébol, hace 40. Bueno, asociar cultivo, densidad, fecha de siembra. No voy a hablar, pero también hacemos biodinámica, que nos ayuda a pensar otra manera. Creer que la planta es nada más. La planta es increíble. Es la interfase, uno de los pocos bichitos vivos que tiene la mitad en lo telúrico, en la Tierra, y la mitad en el cosmos. ¿Quién no sabe que las mujeres, su ciclo menstrual tiene que ver con las lunas? ¿Quién no sabe que capar un bicho grande en una luna llena se te puede morir? Y eso pasa, lo tenemos medido en el campo. No voy a mostrar experiencias que tenemos acá con Martín, porque Pablo me dijo, hacé lo que quiera. Pero tenemos, no las puse,
cambios de un día en una labor y 300 kilos de diferencia. ¿Puede ser eso? No, pero tenemos ensayos también. Eso ayuda a tener otra mirada, porque lo de arriba, que la planta está totalmente comunicada con lo de arriba, no es solo radiación, luz, viento y agua. Es un poco más. Lo dejo para pensarlo. Falta mucha investigación, pero es bien interesante. Y cuando uno habla en una charla y le habla a los productores, me ha pasado en todos lados. Vengo de Rosario, de Uruguay. Los productores se acercan y dicen, vamos a hablar de eso, ¿querés venir a mi campo? Me parece que ese era el saber que había atrás y que se perdió y que tenemos que rescatar y incorporar todo lo nuevo. La agroecología tiene muchas herramientas. Lombrices, cuando uno mete la pala, esto es muy interesante, lo hicimos el mes pasado, beca doctoral con ISET, metiéndonos en el vecino. Estamos viendo cómo afectan los vecinos a productores que quieren ser agroecológicos. Les voy a decir, yo asesoro 14 campos, 12.000 hectáreas. 12.500 creo que son. Saqué muestra de todos los campos. La Aurora hace mucho que no usa agroquímicos y tiene glifosato en el trigo. Es injusto eso, ¿no? Bueno, ahora lo que estamos haciendo es medición del aire, del suelo, del agua y de la vida del vecino y del campo. Y miren lo que pasó. Esto fue en julio. Ningún vecino de la Aurora encontramos más de 3, 4 y 5 lombrices. Entonces el productor va y dice, no, lombrices hay. Yo ayer salté a lo del vecino para ver cómo estaba y había lombrices más grandes que cuando muestreamos. Y es siembra directa, todo el paquete, o sea que lombrices hay. Lo que él no puede saber, cuántas lombrices tendría si no usaría barbecho químico. ¿Y saben cuántas encontramos? Miren, nos alejábamos 2 metros y había 8. Nos alejamos 10 metros, había 19, 16. Nos alejamos 40 metros y había 30, 35 lombrices. Las pesamos también, porque esto es esta beca. Miren qué lindo esto. Pesamos y las llevamos a cuántas habría por hectárea según el muestreador que usamos. Y determinamos el peso. Los vecinos tienen 389 kilos de lombrices por hectárea, 182 kilos. Y en lo de Juan, 2.600, 2.500, 4.000. Y si tomamos que la bibliografía dice que una lombriz come su peso todos los días, y tomamos la acaparable 2.400.000 kilos de tierra, al vecino le costaría 16 años que sus lombrices trabajen para él, al otro 36 años, y en lo de Juan 2 años y medio, 1 año y medio. Hay diferencia, ¿no? Las vacas, importantísimo, comen las malezas, todo eso, es un complemento. Para que haya salud en el campo, bosta, orina, todo eso. Cuando hacemos análisis microbiológico pasa lo mismo. Fíjense, el agroecológico, fauna edáfica, hecho por Carrasco y Zamora, o sea que no son datos míos, el pristino, y cómo en el vecino perdió diversidad. Y hay un solo orden o familia que consume rastrojo y es oportunista, o sea que ante cualquier cosita la puede perder. Cuando vamos a los análisis de suelo, y eso se repite, duplicamos, acá quintuplicamos el fósforo soluble. Se densificó el vecino, se densificó casi un 20%, cambió la porosidad, todas cosas que vemos. Vamos al nitrógeno potencialmente mineralizable, el doble. Lo ve Martín y lo va a mostrar más detalladamente. Consociaciones, sorgo en ese caso con vicia, tenemos maíz con soja, bueno, Martín lo va a contar, sigo. Bostas, ¿no? Importantísimo. Y la bosta, cuando hay vida en el suelo, es atacada rápidamente por los consumidores primarios. Ahora, no recomienden ivermectinas, porque la ivermectina mata a los consumidores primarios. Y esto es un trabajo de la facultad de la Universidad del Centro, de Tandil, que dice que la ivermectina queda en la bosta unos días y hace que las bostas queden como platos de plástico de esos boomerang que uno puede tirar y vuelven, las bostas. Es muy lindo para llevar a la familia, pero no para el campo. Malezas, el otro día me decía el grupo de Guaminí, nosotros nos dimos cuenta que las malezas no son más problema. 3.000 hectáreas en Guaminí, 8 productores. Las malezas se les puede competir, se las puede cortar para debilitar, se puede ver su ciclo, montones de estrategias. No voy a hablar de eso. Bichitos, cordones biológicos, creo que Mariana Marazas habló ayer. Esto es la aurora, parches, cordones, ¿no? Sigo. Uno va a un lote y encuentra ranitas, no sé si las ven ahí, y se da vuelta y hay vaquitas.
300 pulgones, cita alguna bibliografía, Clara Nichols, por día comen. Y esto, que tenemos que analizar otras cosas. Esto es Benamú, uruguayo. ¿Saben que cuando pasan glifosato, las arañas que son altamente predadoras cambian totalmente su patrón? Esa es una araña normal. Cuando se echa glifosato no las mata, pero tarda 17 días más en hacer la telaraña. Miren si con esa telaraña puede cazar algo la araña. Pone la mitad de huevos. Eso es todo, lo presentó en el Congreso de Agroecología el año pasado. Y la mitad de los huevos son infértiles. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué estamos haciendo con los agroquímicos? No sabemos que cambia patrones de cuestiones. Como les dije de las lombrices, como les dije de las arañas. Miren lo que es esta telaraña. Esta se suicidó. No fue el 2,4-D que la mató. Dijo, no tiene sentido vivir así. Y esto es re importante. Este gaucho, Erna, la señora Juan, siempre anota cuando aparece por primera vez. Y el año pasado estábamos en el Congreso de Agroecología y me llamaban de Bolívar. Eduardo, tenemos que empezar con la soja. ¿Y quién dice que hay que empezar? Y los trabajos dicen que hay que empezar. No sé si se acuerdan, el año pasado la primavera tardó. Le digo, pero pará, si todavía no brotaron los árboles, quédate tranquilo. Y le pregunto a Erna, y este bichito apareció 20 días más tarde. Entonces, ¿quién hace? ¿Qué ensayo? ¿Dónde es? Pensemos. Miren si no son lindas las malezas. Esta la puse recién, porque digo, hablábamos del patrón estético. A mí me parece fantástica. Esta foto es de Erna, de la señora de Juan. Miren esto. Ese color es dificilísimo compararlo en la pinturería. Miren esto. ¿No hay belleza acá? Ahora, la gente ya no está pudiendo vivir en el campo, porque está fumigada. Resultados. De esto que teníamos, voy rápido, ¿cómo estamos bien? Tengo media hora más para hablar, pero terminamos el sistema así. ¿Qué hacemos? 650 hectáreas, hay 75, 80 de fina, que todas van con trébol. Entonces eso nos da 150 de trébol de primer año y de segundo año. Todo pasa por la máquina de valor agregado que es la vaca, el novillo. Todo eso va para los consumidores primarios, sorgos, graníferos, forrajeros, pero casi no compramos nada. Ahí tenemos speller de trigo para reponer el fósforo. Por eso lo compramos. Fíjense los rendimientos de los últimos años, casi 5.000, 3.000 y pico, 4.000, 5.000, 2014 4.000 y este año había lotes de 5.000 y pico. Juan me pedía estabilidad cuando empezamos este proceso. Y nosotros, Juan dijo, con 100 toneladas por año yo vivo muy bien. Y les aclaro que vive muy bien. Trabaja todo en blanco, tiene 2 empleados. Todas las herramientas son compradas 0 kilómetros. No debe nada. La señora vino de Alemania y van todos los años a visitar a su hija, qué sé yo, como ellos quieren y viven muy bien. Se puede hacer con agroecología. 100 toneladas, este año 105 toneladas. Energía, si todo eso lo pasamos a energía, esto es lo que pasó con energía, gastamos mucho menos. Y no lo digo yo, sino que de una tesis doctoral de María José y Hermano comparamos 3 establecimientos agroempresariales de Tres Arroyos con 4 mixtos familiares y medimos durante 1 año y medio todo lo que se incorporaba y todo lo que se vendía y lo pasamos a megajoule y la eficiencia era la misma, parecida. Miren el feedlot acá al costadito, nada, no llega a 1. Ahora nosotros producimos carne, que es más caro que producir granos. Y miren, esto es lo que gastan para regular las enfermedades, las malezas. Los de este lado gastan el doble. Cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no es esto también? Energía. Gastan el doble. Y sigo. A ver, me faltó una. Bueno, tenía una que mostraba esta. Esta fue la tesis doctoral con respecto a medir cómo esos campos hacían para regular todas estas cuestiones bióticas. Y medimos todo esto. Y de todo eso salió los mixtos familiares. Lo mejor sería el que esté más hacia la periferia. Miren la Aurora. No sé si alcanzan a ver, rojo, está casi en el ideal. Y miren las empresas agrícolas de Tres Arroyos. Están muy lejos de poder regular las cuestiones bióticas, enfermedades, insectos, malezas. Bueno, todo esto, algo de la Aurora, está escrito en el libro digital, gratuito, que está en la página de la Universidad Nacional de La Plata. El caso de la Aurora, el capítulo 16. Esta es la casa de Juan.
una foto de Juan, la familia, parte de la familia. Esta pasó otras experiencias. Esto es Bolívar, un campo de 5.000 hectáreas. El dueño ingeniero agrónomo. El otro día me dice, Eduardo, no sabes. Entré al campo y me sorprendió el amanecer. ¿Y qué tiene eso? Dice que siempre dentro del amanecer, pero nunca me llamaba la atención. Bueno, este campo, ahí lo que estamos trabajando son 1.867 hectáreas. Voy a pasar. El año pasado, teniendo una mirada agroecológica, bajamos un 25% el costo, 500.000 pesos. Bueno, hoy estamos con 1.000 hectáreas de centeno, cebadas, con vicia. Este es el productor. Vamos a hacer el 15 de septiembre una recorrida junto con el municipio de Bolívar. Miren, él gastaba 6.500 litros de glifosato, 600 litros de 2,4-D al 100, porque son 1.000 hectáreas de agricultura. El año pasado se gastó 4.200, hay 2.500 guardados. Este año, mes 9, 0. Todavía no tenemos usado una gota. Les aclaro que está muy contento, no tiene que ir más a pagar banco. Gualeguaychú, trabajo también con el municipio de Gualeguaychú. Un campo de 2.500 hectáreas que estamos trabajando a principio de año y ahora se incorporó otro de 2.500 hectáreas. Y el municipio pone compromiso ambiental. Porque aparte ellos dicen, Botnia contamina, fumigar también contamina. Ese es el logo que están usando. Miren lo que pasaba en ese campo. Sembraron soja y hubo lotes que no lo pudieron cosechar de la erosión en meses. Acá está el director de Medio Ambiente. Es una experiencia muy linda de 8 productores, 3.000 hectáreas. Fueron a la Aurora, recorridas en la Aurora, visitas. Acá trabajando con el grupo de productores, porque la discusión era qué pasaba si se dejaba de usar agroquímicos. Entonces el municipio me contrató y hace 2 años que venimos trabajando y constantemente vienen otros productores. Acá está Zamora, en la recorrida del año pasado. Los productores contándole la experiencia de lo que estamos haciendo. Miren, cuando empezamos a trabajar tenían el 1% de leguminosas. Ahora pasamos al 31%. ¿Lo adoptaron? Sí, muy bien. Eso es lo que se hizo, trigo con trébol, diferentes opciones. Miren, colmenas. Había 100 colmenas entre todos los campos. Los productores apícolas les empezaron a pedir, hoy estamos en 600. Y el que tenía 100 colmenas cosechaba 5 tambores. El año pasado cosechó 10 tambores. O sea que aumentó el recurso floral. Y pensamos que podemos tener 4.000 colmenas en esas 1.000 hectáreas. Así que tendríamos para darle de comer, para que trabajen, para que tengan 10 familias de Guaminí. Cuando hacemos análisis de suelo, en Guaminí hemos duplicado el fósforo, lo mismo que veníamos viendo, y el año pasado el municipio se entusiasmó tanto que armó un molinito para tener harina integral agroecológica sin agroquímicos. Sin agroquímicos, cuando lo mandamos a analizar, tenía agroquímicos. ¿De dónde? No sé. Acá está la inauguración, fue todo un festejo, ¿no? El molino. Y les agradezco mucho de mi parte. Entonces, bueno, queríamos contarles justamente cuál es nuestro trabajo desde Barro, ahí en el partido de Tres Arroyos. Y bueno, y desde hace muchos años ya empezamos, cuando se arman las carteras de proyecto de INTA, muchas veces se hacían talleres participativos con todos los actores, una diversidad bastante importante, y en donde ya esto que estamos charlando hoy acá, lo que se vio hoy a la mañana y otros días, los productores ya lo perciben desde hace muchos años, esto de la degradación de suelos, la contaminación de suelos, agua y ambiente, digamos, en general, ya lo venían percibiendo ya en el año 2005, 2006. Como decía Eduardo, hace muchos años que estamos trabajando o capacitándonos en el tema de agroecología, ya arrancamos en la zona nuestra en el año 98 con Santiago Sarandón haciendo un curso de posgrado, era para asesores privados de la área de Tres Arroyos, y bueno, entonces lo que nos reclamaban a nosotros, aparte de todo el problema que había de la degradación de recursos y todo lo que ya se habló, era que no había un modelo alternativo, de productivo. Y todo lo que se venía viendo también aparte, que es esto, que ya lo nombró Eduardo, que fíjense ustedes, acá abajo, ¿dónde está? Esto es lo que hablaba Eduardo, ¿no? Esto es lo que sale una hectárea, el costo directo de una hectárea de trigo en Tres Arroyos, la línea que está en... Hola.
Hola. Bueno, fíjense acá, está la evolución del costo de una hectárea de trigo del año 98. Ya Eduardo habló que en el año anterior, a los 90, alrededor de $100 por hectárea. Hoy nuestro costo productivo de una hectárea de trigo en la zona de Tres Arroyos, que es una zona triguera por excelencia, fíjense cómo ha ido evolucionando el costo directo del trigo. Y en línea punteada está cuál es la tendencia, digamos, ¿no? Fíjense, ya tomó una línea más exponencial. Y digamos, en la otra línea, en la Bordeaux, está el margen bruto. No es en definitiva lo que le queda en el bolsillo al productor, pero podemos asimilar a eso. Y ya se habló el año pasado, muchas oportunidades, muchas organizaciones de productores, que en el año 2015 no era rentable hacer trigo en Tres Arroyos. En Tres Arroyos y en la región pampeana. Entonces, bajo este modelo productivo no fue rentable. Pero obviamente que tiene que ver todo lo que estamos diciendo del aumento de los costos. Esto es un modelo productivo para energía barata y donde hoy los costos son cada vez más altos. Entonces, lo que nosotros veíamos a la agroecología como una alternativa, entonces empezamos a trabajar con un equipo de gente, entre lo que estaba Eduardo, nosotros desde INTA, el IPAF Pampeano con Laura y Raúl Pérez. Entonces, la idea era organizar un módulo que en realidad tomara conceptos de la agroecología para que sea, aparte de obtener información, también sea demostrativo para productores, cosa que el productor pueda ver. Y obviamente tomamos conceptos similares a lo que estaba nombrando Eduardo, que por ahí no los voy a repetir demasiado porque ya se habló mucho, pero hay otra cuestión muy importante que está acá, que produce alimentos sanos. Nosotros sabemos que al menos la agroecología produce alimentos sanos. Tomamos el modelo de la Aurora en parte, lo mismo que dijo Eduardo, el tema era fortalecer los procesos naturales, disminuir el uso de insumos, energía y costo, estabilizar rendimientos. Y pasar de este modelo, que es lo mismo que mostró Eduardo, ¿no? Pasar de este modelo con altísima cantidad de insumos, que casi todo dependía del costo del petróleo, más lo que se habló ayer también, que dentro de, digamos, con el tiempo el costo del petróleo puede ser ayer hablaron hasta $2.500 dólares el barril, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de pasar de este modelo a este. Y también, y por lo menos replicar en parte, porque también cuando íbamos a visitar muchas veces la Aurora, muchos investigadores y gente que va a visitar lo que nos decían era que era una cuestión filosófica del productor y que en realidad era imposible replicarlo en otro lado. Eso fue lo primero que nos dijeron cuando empezaron las primeras reuniones, las primeras visitas. Bueno, nosotros estamos ahí. Este es nuestro módulo en Barro, en la entrada de Barro sobre la Ruta 3, en donde tomamos un lote y nosotros pedimos 10 hectáreas acá para poder tomar decisiones que tengan que ver con la agroecología. Y el resto del lote lo seguía manejando la cooperadora con un asesor que tiene la cooperadora. Y hace una agricultura actual. Entonces, ¿qué principios empezamos a incorporar? Por empezar, repensar y rediseñar todo el sistema productivo. ¿Qué hicimos? Aumento en el número de especies, aumentar la biodiversidad, fue lo primero que hicimos. Diversidad genética, funcional, cuestión, digamos, de mantener los enemigos naturales antagonistas. Rotación de cultivos, utilización de cultivos de cobertura, gramíneas y leguminosas. Utilización de policultivos. Todo esto ya lo mostró Eduardo, después voy a mostrar fotos nada más. Policultivos o cultivos consociados como el trigo con trébol, la benavicia, cultivos polivarietales. Lo que estamos haciendo es mezclar variedades de trigo, por ejemplo, en el mismo lote. Complementación entre la agricultura y la ganadería es fundamental, como lo dijo Eduardo. Bueno, aumento progresivo de la cobertura del suelo, la importancia de la biomasa como protector. Ya digamos, mostró bastantes resultados Eduardo. Mejoramiento del contenido de materia orgánica y la actividad biológica, balance de nutrientes. Nosotros tenemos que saber que si queremos una agricultura sustentable, el balance de nutrientes debe ser al menos 0. Manejo integrado de plagas si es necesario. Nunca tuvimos problema de plagas. En lo que llevamos 5 años, casi 6, y nunca tuvimos un problema de plagas en el lote. Mejorar las relaciones asociativas de plantas con microorganismos. Hacemos las siembras que hacemos, tanto de gramíneas como leguminosas, ponemos inoculantes. Y
esto también, digamos, nosotros arrancamos de una transición, que eso era lo importante, decir que, bueno, nosotros teníamos un sistema actual y lo teníamos que ir transicionando hacia la agroecología. Entonces teníamos que hacer una disminución progresiva de agroquímicos. Y esto es otra cuestión importante, evaluación de variedades de mejor comportamiento de estos sistemas. Todas las variedades que tenemos hoy en el mercado son evaluadas para un sistema que no tienen competencia con malezas, no tienen problemas de nutrientes y no tienen problemas de enfermedades. Y las tenemos que poner en un sistema donde están compitiendo con malezas. Entonces, las variedades esas seleccionadas a nosotros no nos sirven para este sistema. Entonces, tenemos que evaluar cuáles son las que mejor comportamiento tienen. Entonces, así ustedes, esto lo pueden dividir, digamos, hacia su izquierda, es cómo fuimos evolucionando en el módulo agroecológico, y hacia a la derecha cómo fue el resto del lote, que es lo que nosotros vamos comparando. Entonces, sembramos una avena vicia, acá en el 2011, acá ya se hizo solamente una avena, después sembramos un sorgo intersembrado con soja, y acá solamente una soja. Después, un trigo candeal hicimos con trébol rojo, tal cual lo explicó recién Eduardo, y un trigo candeal, solamente un trigo candeal. Después, sobre la cosecha después del trigo, que viene el trébol rojo, como en definitiva siempre en algunos sectores falta, digamos, que estamos en la transición, todavía no tenemos buenas implantaciones del trébol. Después intersembramos una avena vicia, tal cual lo dijo Eduardo también. Y de este lado se hizo solamente una avena. Fíjense cómo fue cambiando en una situación y en otra. Acá estamos sembrando ya en el 2013 siembra de sorgo. Esto es siembra de sorgo sobre una avena vicia pastoreada. Fíjense cómo se ve la avena vicia pastoreada, parece que tuviera glifosato. La parte verde que ustedes ven son las plantas de trébol rojo. Después de esa avena vicia, y esta es la foto que mostró Pablo, este año tuvimos una seca importante. Nosotros estamos trabajando con un lote de 40-45 centímetros a profundidad de tosca. Es una maceta. Nosotros habíamos sembrado un sorgo después de la avena vicia, y acá se había sembrado una soja. Y fue tal la seca que hubo en diciembre y parte de enero, que la soja acá no nació. Pero sí nos nació el sorgo. Entonces nosotros estábamos la posibilidad de pastorear el módulo, mientras que acá lo único que se usó es glifosato para mantener el barbecho. Después sembramos otra vez trigo candeal del lado de la agricultura actual, y acá agroecológico sembramos ya trigo mezcladas las variedades otra vez con trébol rojo. Ahí estamos sembrando al otro año, 2015, módulo agroecológico, teníamos avena vicia, estamos sembrando sobre el rastrojo de trigo, y lo que se ve verde es algunas malezas, pero en su gran mayoría es trébol rojo. Entonces queremos lograr esto, tener alfalfa, tener vicia, tener trébol, esta es una flor de trébol, tener avena, o sea, lo que estamos buscando es aumentar la biodiversidad en el momento, en el espacio y en el tiempo. Este era el módulo actual, fíjense, eso fue mayo del 2015. Esto fue un ataque feroz que hubo en los verdeos de invierno ese año de roya. Se secaron todos los verdeos de invierno. ¿Qué nos pedían los profesionales? Que hagamos una avena modificada genéticamente para que sea resistente a la roya. Eso es lo que nos pedían los asesores. Y yo le digo, vamos a ver el módulo. Que el módulo, en el mismo momento, estaban todas las plantas de avena sin ninguna pústula de roya. Bueno, algunas claves, siembra directa convencional, bueno, no importa, lo que ya lo dijo Eduardo, siembra directa de avena vicia sobre trigo sin herbicidas. Siembra directa de sorgo sobre avena vicia sin herbicidas, pero a veces hacemos una labranza. Diferentes estrategias de malezas, ocupación de nichos, lo que dijo Eduardo, ¿no? El tema del trébol rojo es fundamental. Fíjense este trébol rojo, la cantidad de tallos que tiene y hojas. ¿Dónde va a venir una maleza ahí? Otra estrategia, competencia. Es lo que yo les digo de la pastura o verdeo de muchas especies. Fíjense, acá hay una maleza, ¿la ven? En un sonchus. Fíjense cómo ya las vicias la están cubriendo. Acá hay otra. Y esto sucede. Un diente de león. Fíjense cómo está el diente de león. Está totalmente cubierto ya por la vicia. Acá hay una maleza un poquito más complicada que es una tutía. Pero fíjense que esto era julio y ya la vicia estaba
arriba. Lo que tenemos que lograr es con esto no pastorearlo inmediatamente, sino dejarla crecer durante todo el otoño y parte del invierno y pastorearlo recién en primavera. Entonces con esto logramos un muy buen control de malezas. Otra de las cuestiones fundamentales es, después de esa avena vicia, sembrar este tipo de materiales, de sorgo, de digamos, una gramínea C4. Este es el campo de Juan Kier, 18.000 kilos de materia seca de sorgo. Ustedes entran y no pueden caminar en ese lote. En este caso lo pastorea Juan y lo pasa todo a bosta, 18.000 kilos de materia seca. Ahora yo podría pensar en cosecharlo perfectamente. Y también después de ese pastoreo lo que se puede hacer es, digamos, mantener esta cobertura, porque esto es fundamental también para que no nazcan las malezas, para que no emerjan y todas las bondades que tiene la cobertura, ¿no? Otra de las estrategias es fundamental el pastoreo de las avenas vicias. Digamos, si se escapa algunas malezas acá, no tiene ninguna posibilidad con las vacas si hacemos un buen pastoreo, digamos, de alta intensidad en el lote. Lo mismo. Bueno, esto tiene que ver con estudios, digamos, de habilidad competitiva de variedades, que ya lo dijimos. Balance de nutrientes, bueno, siempre mantenemos las leguminosas en las rotaciones, trigo con trébol, avenas con vicias, sorgo con vicias o sorgo con soja, o intersiembra sorgo-soja. Siempre mantenemos porque el cultivo de leguminosa que tengo hoy me va a servir para entregar nitrógeno al cultivo siguiente. Entonces siempre si mantengo algo, siempre voy a tener, y ahí está lo que dice Eduardo, siempre nos da en este tipo de situaciones el nitrógeno potencialmente mineralizable de valores de 80, mientras que en el sistema común estamos en 35, 40, el doble. Si ustedes lo pasan a 2, lo multiplican por 2,4, te da los kilos de nitrógeno que aporta el suelo para ese cultivo. Balance de nutrientes con respecto al fósforo, bueno, ya lo dijo Eduardo, suplementación de los animales con afrechillo. El afrechillo tiene una alta concentración de fósforo, 1,4% de fósforo P, fósforo elemental. Entonces eso equivale más o menos a una tonelada de afrechillo, 75 kilos de amónico. Pero, ¿qué logramos aparte con eso? Lo consumen los animales. Con eso balanceamos la dieta, producimos más carne. Y aparte, que hay otra cosa importante, que el afrechillo aporta calcio, magnesio, cobre, hierro y zinc en altas cantidades. Y hoy nuestros sistemas son muy deficientes en zinc. Acá estamos con los animales pastoreando y lo importante también es que esto, el afrechillo o el suplemento, se dé en el medio del lote y si podemos tener la aguada también en el medio del lote, mucho mejor, para la redistribución del bosteo. Es muy importante la franja de biodiversidad. Siempre tratamos de mantener las franjas a ambos lados del módulo, franja de biodiversidad que se juntan con el monte. Lo hacemos de diferente manera. En este caso dejamos la vegetación natural, pero muchas veces también acompañamos con alguna colza o demás, algún cultivo que tenga flores. Y esto es lo que queremos lograr, que ya se los dije, ¿no? Es la alta variabilidad de especies y de géneros, ¿no? de la pastura, digamos, ¿no? Y entonces acá aparece, que ya creo que lo dijo Eduardo, no sé, hay un cardo. Es decir, bueno, es una maleza, pero fíjense lo que tiene el cardo, están llenos de vaquitas. Son unas plantas que hospedan muy bien a las vaquitas. Entonces ya tenemos el enemigo natural de los pulgones. Bueno, estos son los resultados del módulo, de ambos módulos. Si quieren, no lo vamos a detener, digamos, pero en algunas ocasiones producimos carne y en algunas ocasiones grano. Entonces acá tienen, y esto está publicado en el Congreso de Agroecología del año pasado, cuánto se produjo en uno y en otro modelo. Acá tenemos en el 2012 un trigo, 2.900 kilos nos rindió a nosotros, y para una agricultura actual en el mismo lote, 3.600 kilos. Y también podemos comparar en el 2014, otra vez trigo, en la rotación. Ya acá, después de haber pasado todos estos cultivos, ya los dos rindieron 3.800 kilos. Acá también tenemos lo que mostró también Pablo, es cuántas especies se utilizó en ambas situaciones, cuánto fue el uso de herbicidas. Nosotros usamos al principio, en el segundo cultivo, algunos herbicidas, después no usamos más. Solamente 3 pasadas agroquímicos en 7 cultivos, acá ya llevamos 18 y acá ya llevamos casi 30 kilos de glifosato. Mucho uso de inoculantes.
Usamos diamónico porque arrancamos con 5 ppm de fósforo Bray en el lote, entonces lo teníamos que subir porque si no, no se podía producir. Después ya los 3 primeros cultivos le aplicamos, después no aplicamos más porque empezamos a aplicar a frechillo. Y nunca aplicamos urea, y eso se lo debemos gracias a Laura de Luca, que nos dijo que se trabaja es microbióloga, y que uno de los efectos más importantes sobre la microbiología era la urea. Entonces tenemos los análisis económicos de esto, ¿no? Porque esto se lo tenemos que mostrar al productor. Si ustedes quieren, ahí están todos los años, para que lo vean así a nivel general, ¿no? 2011, ¿qué pasó con el agroecológico y el actual? En verde está el ingreso neto, en gris el costo, y lo que le queda al bolsillo del productor, que es el naranja. Fíjense, ya ahí arrancamos con el actual en negativo. Después están todos, y lo que quiero que vean es que lo que está en rojo son para poder compararlo al mismo cultivo en el mismo año, ¿no? Pero ¿qué pasó? Fíjense que el gris siempre el costo, en la medida que vamos evolucionando, el costo del agroecológico se hace cada vez más bajo y el del actual cada vez más alto. Cada vez necesito más insumos para producir y mantener el sistema. Entonces podemos hacer el análisis global, digamos, acumulado de los 7 cultivos en 5 años. Estos son los ingresos. Estos son los costos. O sea, un 60% menos de costos tiene el agroecológico con respecto al actual. Esto es lo que nos da a nosotros en el módulo. Y este es el ingreso, el margen bruto, lo que le queda al productor en el agroecológico. Y esto es lo que le queda en el sistema actual. O sea, un 244% menos o más, digamos, en el agroecológico. También hemos evaluado el tema de costos energéticos, que vamos a dedicarnos a los costos totales, pasar todo a megajoule. Y esto es lo que nos dio en el actual, de todos los insumos y labores que se utilizan, pasado a megajoule. Y cada vez va en aumento. A medida que pasa el tiempo, cada vez más en aumento. ¿Qué pasa en el agroecológico? La tendencia es a tener cada vez menos. Pero eso es en cuanto a consumo o digamos, a costo. Pero ¿qué pasa con la eficiencia? Lo mismo. Se puede calcular año por año, cultivo por cultivo, pero lo que nos interesa es el total. En el agroecológico, por cada unidad de megajoule que utilizo para producción, saco 5,9 de producto o de alimentos. Mientras que en el actual, por cada unidad de megajoule, saco 3,3. O sea, mucho menos eficiente es el actual que el agroecológico. Después tenemos algunas mediciones de suelo, que por ahí lo que podemos mostrar es cómo evolucionó la materia orgánica. En el agroecológico son los puntos verdes y en el actual, desde que iniciamos. Para mejorar estos puntos, sí, lo de respiración, me dicen, bueno, acá hemos analizado algo de respiración microbiana y fíjense el actual, cuánta respiración tiene. Y fíjense el agroecológico, una pastura de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y el Parque de la Experimental. Fíjense cómo estaban funcionando los microorganismos en uno y en otro sistema. Para mejorar todos estos resultados, lo que hicimos actualmente es esto, mapeos de conductividad eléctrica a través del VERIS, para poder detectar mapas con distintos ambientes, digamos, para poder hacer una evaluación un poco más detallada para ajustar los futuros muestreos de suelo como para tener una técnica más importante. Y también altimetría, ¿no? Y por supuesto que seguimos con la evaluación de habilidad competitiva. Este es el módulo este año. Fíjense, ya nosotros, este es el módulo agroecológico, ya está nacido, ya está creciendo. Esto tardó 13 días en nacer. Este es el módulo actual. Habían pasado ya una semana más y no nacía el trigo. Pero fíjense que tenemos ensayo acá con distintas especies: avena, cebada, trigo, centeno, triticale, y también distintas variedades de trigo para hacer la habilidad competitiva otra vez. Y estos son los mapas que hicimos de conductividad eléctrica a 30 centímetros y a 90, cosa que nos permite generar este tipo de mapas que nos van a mejorar, digamos, de alguna manera, todo lo que son datos de suelo. Y por supuesto, para terminar, quería invitarlos a la segunda semana de agroecología. Ya hicimos una el año pasado, una recorrida, que en realidad lo que estamos tratando de hacer es mostrar todos las experiencias desde el campo a la Aurora, al visitar el módulo agroecológico de Barrow, y también después ir a la zona de Guaminí a mostrar todas las experiencias, digamos. Entonces esto está organizado, digamos, por la Facultad de Agronomía de La Plata, por la Municipalidad de Guaminí, la RENAMA y la Chacra de Barrow, digamos. Bueno, es para invitarlos desde el 31 al 4 de noviembre.
Muchas gracias. Mi nombre es Agustín Barbera y estoy trabajando en la Chacra Barro también, como mencionaron antes. Lo que voy a mostrar es un poco el trabajo que se ha llevado a cabo en este último año con productores de la zona. Por ahí lo que ha comentado Martín y Eduardo son experiencias de la Aurora y del módulo, que son experiencias ya de unos cuantos años, y a partir de eso nos dio la posibilidad de captar productores interesados y que eso lo plasmemos en sus establecimientos. Un poco, bueno, lo que comentaba recién, el camino de cómo surgió este interés por los productores y llevado a cabo en sus campos, fue a partir de esas dos experiencias, como mencioné, la Aurora determinó que el INTA se interese, o la Chacra Barro se interese en plasmar ese modelo en la chacra y hacer el módulo. Y a partir de esas dos experiencias, que mostramos datos como estamos haciendo ahora, nos permitió, digamos, conocer a los productores después de una serie de charlas que dimos y concentrarlos a conocer el módulo y a mejorar, digamos, la explicación sobre el enfoque agroecológico, y de ahí salimos a realizar las experiencias en sus establecimientos. Un poco, ya lo fui contando, yo quiero ir medio rápido, voy a decir que quiero que Micaela presente más su proyecto, que es una de las productoras con las que estamos trabajando, así que voy a ir medio rápido, es más que nada para contar cómo venimos trabajando. Bueno, como mencioné, a partir de una serie de charlas se concentró a los productores y se los invitó a conocer el módulo y charlar un poco más sobre por qué hacíamos las estrategias que elegíamos, pensando de qué manera, y bueno, que ellos mismos se hagan las preguntas y dudas que tengan. A partir de ahí salimos a conocer los establecimientos de estos productores. La idea que tuvimos en principio es conocer su sistema, conocer cómo realizan hoy su manejo, y a partir de ahí lo que se hizo fue hacer algunas estrategias, proponer algunas estrategias para que ellos vayan arrancando. Y bueno, lo principal que nos importaba era conocer bien su sistema, no imponer algo que por ahí salió de la Aurora o del módulo, sino que a partir de su sistema adaptar el enfoque agroecológico a sus campos. Y bueno, en el día de hoy estamos realizando experiencias en al menos 6 campos de la zona y bueno, estamos continuando una transición agroecológica. Estos son un poco los establecimientos con los que estamos trabajando. Los que están en amarillo son los que realmente arrancamos a producir, o al menos en algún lote hacer una transición agroecológica. Los otros son establecimientos que se han interesado, estuvieron siempre participando en las reuniones y demás, pero todavía no han arrancado con una producción, pero en lo que va de este año y el año que viene, al menos 3 o 4 de ellos se van a incorporar al grupo de trabajo. Como particularidad de estos productores, lo que quiero mencionar es que no son productores que hacen un gran uso de insumos, digamos, más que nada de agroquímicos y fertilizantes, pero también eso determina que se ve la dependencia, es decir, cuando no utilizan agroquímicos o fertilizantes, se ve claramente las deficiencias en producción y bueno, eso determina que el productor esté por ahí más vulnerable o más frágil. Entonces, las estrategias que queríamos proponer, sobre todo, eran algunas de estas, sobre todo enfoque sistémico, entender y hacer entender de mostrar lo importante de que el enfoque agroecológico no va tanto en qué cultivo íbamos a arrancar a hacer o de qué manera, sino que entender que cada estrategia que hagamos o cada proceso que vayamos a arrancar tenga un enfoque sistémico, es decir, que se entienda que va a afectar a más de algún componente del sistema y que puede terminar en algunos otros problemas que nos pueden causar que no los tenemos pensados. Por ejemplo, resistencia, por ejemplo, dependencia, como mencioné. Otra cuestión es pensar en la salud del suelo. Intentamos, como comenté, que estos productores tampoco hacen un uso excesivo de insumos. También son productores que muchas veces no fertilizan hace muchos años y bueno, nos parecía muy importante que ese productor entienda que hay que empezar a alimentar el suelo y que ese suelo sea sano, ¿no? Con la idea de eso que pongo ahí: suelo sano, planta sana, animal sano. Otra cuestión, ya lo comentó Martín, es aumentar la biodiversidad en lo que se pueda, funcional, sobre todo con la incorporación de leguminosas, por lo que veíamos de la falta de fertilidad. Y reemplazando los insumos químicos gradualmente, no cortando de un año tras otro, ya que justamente lo que queremos hacer es que ese productor no decaiga la producción y se vea, digamos, realmente estable y favorecido por el enfoque. Y bueno, ya lo comenté, lo de reconocer los alcances de cada productor y su sistema.
¿Cómo arrancamos? Bueno, de distintas maneras. En algunos productores arrancamos con un lote en especial, ya que el productor era muy diferente venir a ver el lote o el módulo agroecológico de la experimental y pasarlo a hacer en su campo. Había un poco de reticencia de algunos. Entonces, bueno, le propusimos arrancar con un lote, que él se vaya convenciendo y entendiendo un poco más el manejo y participando en eso. Y de ahí al más que se vaya él convenciendo solo de ir aumentando su superficie en su campo. Y en algunos otros fuimos haciendo pequeños arreglos o pequeños cambios en todo el sistema, ya sea incorporando leguminosas siempre que se podía o tratando de mejorar los pastoreos. Bueno, hubo algunas diferencias según el tipo de productor. Ahí, como ven, son algunas avenas vicias con las que arrancamos a trabajar. Los productores, cuando iban a hacer un verdeo, le proponíamos esto de involucrar a la vicia. Y como ven, en el lote ese de allá abajo, en ese se arrancó quizás con algunas malezas en el lote, pero ya al día de hoy o hace unas semanas ya se veía muy poca incidencia de las malezas y ya le habían cubrido la venavicia. Lo que nos parecía importante recalcar, que ya lo mencionó Martín, pero lo voy a volver a decir, es que quizás estos productores o en la zona se hace cultivos de avenavicia y es algo no demasiado extraño. Lo que proponíamos al cambiar era un poco el manejo. Voy a ir para adelante y ahora vuelvo. Un poco de pensar el manejo sistémico del pastoreo. Es decir, que no solamente empezar a pastorear cuando queremos que el cultivo esté listo para hacer la mejor eficiencia para aumentar kilo de carne, sino que pensar también en las malezas, pensar también en la fijación biológica. Y para eso es muy importante que el verdeo no se empiece a pastorear muy temprano, como mencionó ya Martín. Voy rapidito para atrás. Otra experiencia que hemos tenido es algún sorgo con soja y sorgo con vicia, comentando esto, la idea de empezar a meter leguminosa en el sistema. Este es un productor que hace más de 15 años que no fertiliza por una cuestión de costos, un productor muy chico. Entonces, si iba a hacer un sorgo, le propusimos meter una leguminosa y él no se decidía entre soja y vicia, y bueno, probó un poco las dos para empezar a conocer un poco esta experiencia. Y quedó muy satisfecho y él estaba pastoreando hasta hace muy poco este cultivo, este verdeo de verano. Y bueno, esto es otra de las cosas que ya lo mostró Eduardo y ya lo mostró Martín, pero son cosas que vamos construyendo con los productores y es lo que queremos, el paso que queremos seguir, digamos, en esta transición. Como mencioné por ahí, nosotros arrancamos este año, pero este año estamos en una etapa de experiencias productivas, digamos, se puede decir. Lo que hicimos fue sembrar. Y ahora los pasos siguientes es empezar a ver cómo vamos planteando esta transición, bajando gradualmente los insumos, empezando a recomponer todo el sistema. Y un poco lo que vengo contando es esto, ¿no? Pensar para qué van los fertilizantes. Todo esto está muy simplificado, quizás hay muchísimas más interacciones, pero es más ilustrativo que otra cosa. Y bueno, cambiar este uso de fertilizantes, como mencionó Martín, más que nada los nitrogenados, en incorporación de leguminosas y nitrógeno atmosférico, o suplementación de los animales suplementación de los animales con afrechillo, por ejemplo, o con algún otro suplemento para reponer el fósforo. Pensar que los herbicidas están suprimiendo las malezas, pero quizás las malezas no están ofreciendo algún servicio que a nosotros nos interesa, y si las tenemos que empezar a controlar, que sea controlándolas con pastoreo, con competencia con los cultivos de nuestro interés, con maquinarias, por ejemplo, en algún caso. Los insecticidas lo mismo, no pensemos que los insecticidas solamente me van a matar las plagas o los enemigos que yo tengo, sino también tengo enemigos naturales en el sistema, también los insecticidas van al suelo y no sabemos por ahí muy bien cómo afectan. Entonces, ir pensando un poco con el productor todos estos temas. Nuevas acciones y desafíos que tenemos es lo que mencioné recién, pasar quizás de experiencias productivas o de cultivos a una transición agroecológica per se, ¿no? Continuando la estimulación del trabajo en grupo, para nosotros es muy importante el trabajo en grupo, ya que en estos temas vamos conociendo alternativas que por ahí no son muy conocidas en la zona y bueno, son muy importantes el trabajo en grupo, la coinnovación que hablaba Pablo al inicio de las jornadas. Y bueno, el objetivo principal es hacer los faros agroecológicos en cada uno de estos productores para que el enfoque se vaya divulgando con más fuerza.
Y bueno, esto lo voy a dejar así para que lo vayan leyendo, así le doy el espacio a Micaela. Pero bueno, es un poco de las cuestiones que hemos hablado en todos estos días y que me parecen importantes que se reflexionen y se sigan debatiendo, ¿no? Bueno, le hago una pequeña introducción a Micaela. Ella es una de las productoras con las que estamos trabajando. Está en una etapa de proyecto. Ella íbamos a arrancar ahora con una siembra de fina, pero por cuestiones climáticas se atrasó y bueno, vamos a empezar con la gruesa, pero el proyecto quizás que tiene es, ella le pidió un lote al campo de su familia, al padre, y comenzar a hacer un enfoque agroecológico en su campo, pensando en agregándole valor a su producción y pensando en producir alimentos para su localidad, que es una localidad muy chiquita, del partido de Coronel Dorrego. Y bueno, ella tiene una idea que ahora lo va a contar, con arrancar desde cero, quizás con un enfoque agroecológico bastante fuerte, ¿no? Así que bueno, ¿querías comentar? Sí. Bueno, este es el lote en el que vamos a estar trabajando. Es un lote muy diverso. Tiene acá un arroyo que lo atraviesa longitudinalmente. Después acá tenemos una cortina de álamos y todo esto es piedra. Entonces ahí se están haciendo, ya hay corredores biológicos de pasturas naturales. Así que la idea es empezar a aprovechar eso y empezar a trabajar con los diferentes ambientes que se van formando. Acá este bajo es muy fértil, con gran profundidad, y bueno, y acá a la inversa, porque esto es una loma. Entonces, bueno, era un poco, la idea es aprovechar el lote e intensificarlo. Bueno, y no solo eso, sino que empezar a trabajar con la comunidad, integrándolos. Bueno. Ahí está, esa es una vista desde el arroyo hacia el lote. Bueno, igual pasalo. Sí. Y bueno, la comunidad de Aparicio es muy chiquita, tiene solo 100 habitantes y en ella funciona el CEPT, que es un Centro de Educación para la Producción Total, no sé si lo conocen. Es una escuela que trabaja con alternancia, con sistema de alternancia. El CEPT es, bueno, yo conocí en realidad, llegué a la agroecología a través del CEPT y me parece que sería muy importante, ustedes tienen la problemática de cómo bajar esto a las regiones y cómo bajarlo a la producción, ¿cómo se llama? A la región, digamos. Entonces me parece que por ahí los centros de formación son un lugar en los cuales está bueno trabajar. De hecho, ya hay chicas trabajando en tesis en sus trabajos de... Bueno, la idea de esta vinculación con el CEP es que los chicos el último año de cursada, digamos, terminar la secundaria, tienen que hacer un trabajo final. Entonces, muchos de esos chicos buscan hacer producciones en la zona o proyectos productivos. Entonces, la idea que tiene Micaela también es involucrar al CEP para que los chicos, por un lado, participen en su establecimiento haciendo sus proyectos productivos, y por otro lado, es que el CEP tiene un espacio para hacer producción y que sea un espacio de producción justamente y didáctico. Entonces, la idea también es hacer una especie de módulo agroecológico en el CEP y así que los chicos tengan 2 o 3, porque hay otro de los productores con los que trabajamos, que también es de Aparicio, experiencias agroecológicas y vayan conociendo bien cómo es el enfoque. Eso por un lado. También Micaela tiene vinculación con el otro productor que yo mencioné con el que estamos ya trabajando. Participa en el grupo de mujeres rurales, que es digamos, un programa, ¿no? Un proyecto de INTA, que ella está vinculada y también es la idea que da estímulo a la comunidad, porque como mencioné, es una comunidad muy chiquita y hacen muchas actividades. Y bueno, esto todo, digamos, como está el cuadro ahí, como que todo se entra en el trabajo que tratamos de vincular desde el INTA y que todos estos espacios se vean, digamos, articulados y, digamos, se vayan retroalimentando todos, ¿no? En este caso, Micaela, como mencioné, es una productora que está en una etapa de proyecto, pero en la zona también ya hay otros productores que están trabajando
y bueno, esto de empezar a compartir un poco las experiencias es un poco la idea del proyecto o del trabajo. Sí, aparte todo este trabajo tiene que ver también con el agregado de valor que decía Micaela, tiene la idea también de hacer algo similar a lo de Guaminí, haciendo participar a los chicos del CEP, en donde se generan también algunas producciones locales, digamos, de agregado de valor, como harinas integrales o aceites. También está asociado en Dorrego el tema de la olivicultura. Entonces la posibilidad de hacer ferias también locales, que es muy interesante para desarrollo local, digamos. Sí, también agregar que desde la Aurora casi todo el trigo que se está haciendo está saliendo para molinos chiquitos, sin ningún precio adicional. No es la idea de tener un precio porque no tiene agroquímicos. Y bueno, también va a ir para ahí para Aparicio, lo mismo que Guaminí está cubriendo Bordenave, muchas zonitas con harina. Y nosotros estamos mandando trigo a Naturaleza Viva, que es el norte de Santa Fe. Ya nos habló estos días que ellos dejarían de hacer trigo para que lo hagamos nosotros. Y esta es la idea, de hacer alimentos no más caros, no certificados en nuestros casos, no, creemos que no necesitamos. La idea es trabajar con los municipios para alguna certificación participativa local, para tratar de alguna manera de dar certeza de lo que se está dando de comer, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto de nuevo escucharlos, los compañeros. Más que nada, además alegrarme de haber escuchado la palabra del CEP, ¿no? Porque yo fui docente del CEP número 1, 10 años. Y más que nada para pasar el dato de que hay un monte frutal de base agroecológica, está funcionando el 2011, y está a disposición todo el know-how de cómo se hizo para no cometer los errores que cometimos en su momento. Pero bueno, además destacar que al CEP lo pide la comunidad. Y los chicos que se capacitan ahí son para quedarse y dinamizar la comunidad. Si son capacitados en agroecología, obviamente esa comunidad va a ser de base agroecológica. Sí, buenas tardes. Quería saber, por ahí yo la verdad que no estoy un poco alejada del tema, si no habían contemplado la posibilidad, ya que incorporan al animal, con pasturas perennes, no cultivos anuales. Eso me llama un poco la atención desde el punto de vista agroecológico. Y después una pregunta, ¿en qué niveles usan el afrechillo como para que sea un suplemento de fósforo? Porque si bien tiene fósforo, tiene otros nutrientes y que si uno los da, si le podés estar dando fósforo, pero le subiría muchísimo el contenido de proteína a la ración, por ejemplo. Bueno, muchas veces por el costo que tienen las pasturas es mucho más complicado ingresar a reponer fertilidad con las pasturas. Entonces estas estrategias más cortas han sido muy importantes. Ahí en la Aurora la alfalfa no anda bien, tenemos pasturas en los bajos y la leguminosa que mejor no funciona es el trébol rojo, cosa que en otros lugares no anda bien, y la vicia como una estrategia alternativa. Después me preguntabas... Por el afrechillo. Mira, el afrechillo tratamos de hacer la cuenta de cuánto sale del campo con esa mirada sistémica, las 100 toneladas de carne, cuánto implican de fósforo y lo que salga de granos, cuánto salió de fósforo y se compra en base a eso, reponiendo el fósforo para el campo. No es ningún problema que haya más... bueno, si tiene proteína, irá para terneros, irá... diferentes estrategias, pero hacemos como una fertilización del sistema, ¿no? Sí, 2 segundos. Nosotros desde siempre, desde la universidad y demás, nos dijeron que producir carne en base a verdeos es caro, y por ahí es el concepto que tenemos, y en realidad si ustedes se ponen a ver, digamos, el costo que nos sale a nosotros hacer un verdeo es casi cero. Es solamente pasar el tractor con la sembradora y 20 o 30 kilos de semilla, nada más que eso. Entonces, eso hace que el costo del verdeo sea muy, muy bajo y por eso se hace muy eficiente. En algunos otros campos, hay un campo que tiene 1000 hectáreas así, salió más barato hacer estos verdeos y comprando la semilla, porque la mayoría de los campos que trabajamos terminamos haciendo semilla, todos tienen semilla, así que como dice Martín es muy económico, pero salió más barato que los barbechos químicos que él hacía todos estos años pasados.
O sea que económicamente, sin ponerle arriba los kilos de carne que se están produciendo. Y perdón, otra cuestión que me parece que también es importante, de acuerdo a lo que fui diciendo, es que es esa combinación quizás con verdeos, en este caso de avena vicia, y seguida con un sorgo, con alguna otra cosa, es muy, muy importante para la competencia de malezas y la supresión, digamos, de las malezas problemáticas que podemos llegar a tener. Que quizás con una pastura te implicaría un manejo más complejo, quizás, o cuidando, digamos, los remanentes y eso. Entonces, con esa serie de cultivos de verano y verdeo de invierno, hace un efecto muy, muy importante para la competencia de malezas. Bueno, eso es nuestra experiencia, digamos, ¿no? Esto no es abierto, digamos, y por supuesto que se contempla también, ¿no? Esto no son recetas. La pregunta es si ustedes encuentran alguna limitación que impida pegar un salto cualitativo en cuanto a las hectáreas que tienen de cultivos agroecológicos, que sean propias o que sean externas. Hoy la limitación son los profesionales. Yo no doy abasto y no quiero matarme en una ruta, ya me pasó, volcamos hace 2 años yendo a Brasil a dar una charla. 4 costillas rotas, las piernas y eso. Así que trata de ser moderado mi trabajo, pero en todos los lugares aparece, por eso es muy interesante mostrar, Agustín, que se está formando con un grupo, en Gualeguaychú estamos formando otro grupo, en todos los lugares viendo profesionales para que sepan que hay una demanda que hoy no la estamos cubriendo. Pero vos decís, los profesionales como que están pateando en contra, ¿o no? No dije eso yo. Ah, no, bueno, no. Pero yo dije, o que te faltan profesionales con esa mirada. Digo que prácticamente todas las facultades del país solo enseñan el modelo actual. Vos fijate que la facultad que primero puso en su currícula en forma obligatoria, no como una optativa en la cátedra de soberanía alimentaria, es La Plata y lleva nada más que 13 años. Entonces cualquier profesional que se haya recibido con más de 13 años no fue formado y tiene que tener ganas de formarse, de cambiar su paradigma, está cómodo con una posición. A mí me pasa, mira, en Gualeguaychú, que creo que es la 5ª charla que doy este año, hicieron un desayuno de trabajo para 50 productores. Entre ellos estaba De Angelis. Y los productores estaban entusiasmadísimos. Una de las cosas que me decía el municipio, se quedaron discutiendo en la puerta. Y a la noche yo daba una charla para el Día del Medio Ambiente. Y vinieron los productores y dijeron, nosotros queremos trabajar con el municipio porque nos interesó, nos gustó. Ahora, pasado unos días, cuando doy otra charla, hace 15 días di una en La Roque, que está a 20 kilómetros, y algunos productores me dicen, lo que pasa es que la sociedad rural está diciendo que lo que dice Sardá no es posible, qué sé yo. O sea, empiezan a actuar gente que mete miedo y dice, no, las malezas, no, te va a ir mal. Y entonces es muy importante acompañar estos procesos. Por eso nosotros fundamos una red nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología, que básicamente lo lidera Guaminí y Gualeguaychú, ¿no? Y ahí nosotros estamos acompañando procesos en Lucio B. López, cerca de Rosario, conflictos, achicando esos conflictos, y estamos yendo con el municipio, ¿no? En algunos casos, gente del INTA está acompañando también, pero nos parece que esto que hemos articulado, Barro, La Aurora, Guaminí, que son todos focos, están dando una dinámica que hoy por hoy nosotros no la podemos cubrir. Bueno, yo quería felicitarlos por la experiencia y un poco pensando en lo que comentaron de los focos agroecológicos locales y lo que comentó acerca de cuáles son las limitantes. El pensar en los sistemas agrícolas extensivos, tenemos la figura del contratista, ¿no es cierto? Que es una cantidad de hectáreas interesante la que están manejando y tenemos el productor ausente, por otra parte, que es el que le arrienda al contratista. Ustedes mostraron experiencias de más de 25 años para La Aurora, experiencias de 5 años, o sea, ¿cómo acercarse a esa población? ¿Cómo, o sea, yo calculo que si han ido a las charlas que ustedes dan, a los talleres que ustedes organizan, quizás que están entusiasmados en poder reducir sus costos, porque como contratistas además tienen que pagar el alquiler, con lo cual el costo se incrementa bastante y el decir mantengo mis $150 por hectárea de costo de trigo es muy atractivo. Entonces, ¿se han acercado esos grupos
a los talleres? ¿Han intentado ver cómo acercarse a la agroecología desde el punto de vista del contratista? Son los grupos más complicados porque son los que, en definitiva, arrancaron, digamos, siendo contratistas o pools de siembra, como quieran llamarlo, pools locales de siembra, en donde manejan todo desde el celular, desde la casa. Entonces, a eso es muy difícil llegar porque lo que quieren es la cosa bien simple. Y esto significa que tienen que trabajar en el campo y estar en el campo. Entonces, primeramente a nosotros se nos acercan aquellos productores que vienen desde hace muchos años siendo productores y que vivieron esa etapa de no tanta cantidad de plaguicidas y que fueron llevados de alguna manera hacia ese sistema que por ahí no tuvieron opción de cambiar. Entonces, esta visión los lleva, digamos, a estar bastante más desde su idea, digamos, ¿no? De sus bases. Con el tema de esos contratistas es muy difícil porque en general lo que quieren es la renta rápida y bueno, con todo lo que tiene que ver con los contratos de arrendamiento hoy es muy, muy difícil, pero lo que ven ellos es que necesitan de altísima producción, entonces el costo se les incrementa mucho, entonces la diferencia entre el ingreso y el costo es bajo. En cambio, lo que mostramos nosotros, que con 3.500 o 4.000 kilos de trigo la rentabilidad es alta y quizás sea más fácil todavía. Entonces, ahí hay una dicotomía ahí de entre los distintos tipos de productores que son diferentes y formas de abordarlo. En el caso de la Aurora, de las 650 hectáreas, Juan arrienda 300. Y se le ha ido hablando al propietario de los beneficios que tenía ese tipo de contrato. Y te diría que está arrendado hace 20 años, ¿no? Habitualmente se acercan más los productores. La ley de arrendamiento juega muy en contra, pero teniendo en cuenta de estas posibilidades, es algo a trabajar. Ya lo decíamos en el plan estratégico en el 99-2000. Tres Arroyos tenía más del 40% en arrendamiento. Si el dueño del campo no se da cuenta a quién le está alquilando y cómo lo están haciendo, cuando se lo dejen, se va a encontrar con algo difícil de acomodar. Me pareció muy interesante lo que dijo Brailovsky, que las tecnologías también se vencen, ¿no? Y que muchas veces haber abandonado las casas, los alambrados, los molinos, con una idea de que la ganadería que vaya a los campos bajos, no entender la complementariedad, todo eso, algunos lo puede complicar bastante. Creo que hay que retomar todo eso porque tenían otras funciones, ¿no? En principio quería decirles que fue muy buena la presentación de ustedes, me interesó mucho los casos que mostraron, sobre todo la contundencia y la vehemencia con la que lo presentaron. Así que estoy muy contento con eso. Lo que sí les quiero agregar es que yo vengo de Mendoza, mucho no se me aplica esto y por eso la pregunta que tengo sale un poco del ejemplo, quiero ir hacia ustedes. ¿Me podrían decir cómo hicieron ustedes como profesionales para superar el enfoque reduccionista, determinista, mecanicista? ¿Cómo lograron ir más allá? Bueno, durante muchos años pensando en la 125 pensé en abandonar la profesión. Tengo unas cabañas que alquilo, después les dejo el mail. Sí, y la agroecología me rescató, ¿no? Esta mirada de esta nueva necesidad, porque está pasando que la tecnología se está venciendo. Y es más fácil hablar ahora. Podemos decir, bueno, lo dijimos, mira, venimos de hablar en el Encuentro Rosario, que habló Walter Pengue, que también decía, esto ya lo dijimos, que iba a pasar esto. Por eso volví a poner esa transparencia. Yo creo que por ahí mi fuerte sea el comunicacional hoy, ¿no? Por eso ellos están investigando y acompañando y haciendo el apoyo, ¿no? Y les resulta muy difícil a los profesionales nuevos porque no tienen experiencia decirle, no, esto va a andar. Es todo un temita, pero hay que empezar. Hay que empezar. Y los faros o los focos están funcionando muy bien. Gualeguaychú, la semana pasada tuvimos una discusión entre el dueño del campo y el veterinario, que el veterinario decía, yo tengo este programa, y entonces el productor se paró y le dijo, mira, a ver, vos hiciste este proyecto, no me interesa, el proyecto es el agroecológico, porque ¿cuándo vamos a empezar? Porque si no, seguimos,
y vinieron a la Aurora la semana pasada. Y los 2 veterinarios me mandaron un WhatsApp a la mañana, Eduardo, 10 puntos. Lo que vimos es posible, se puede hacer. Entonces todo eso acompaña mucho, mucho, ¿no? Y lo otro que tienen que ver los municipios, tienen que ver que seguimos así. Vos que decís Mendoza, me encantó que hace unos días se prohibió el 2,4-D y alguien dijo esta reflexión. Se prohibió el 2,4-D porque afectaba a la vid. ¿Y a los seres humanos no? ¿A la microbiología no? ¿A las lombrices no? ¿No estamos usando más fertilizante por una forma de hacer agroquímica, de agricultura? Entonces se toman esos reparos, como también lo comentó Brailovsky hoy, ¿no? Parece que tenemos que pensar si esto es una cuestión de unos poquitos o los vamos a atacar a los ambientalistas, que eso dijo Walter Pengue la semana pasada para el diario de Rosario. O vamos a pensar que hay una cuestión de salud, de producción, de sistemas que están enfermos. No saben cómo hacer. Yo no quise poner nada de Aprecid. 25 especies resistentes al glifosato. De 2 litros cuando arrancamos con 100 bedrictas pasamos 11, 12 litros. Aumentó, lo dice Aprecid en su página, $900 millones en los últimos 3 años el control de malezas en soja. 900 millones, ¿saben los millones de litros que son eso, no? Esos todos están en el ambiente. Todos. Y seguimos pensando que en vez de una aplicación doble golpe, triple golpe, dos productos, este atrás y este adelante. Ah, la pelota. Y no nos miramos un poquito qué estamos. Aparte, instituciones como la facultad, la universidad, no tenemos una presión política como para investigar un modelo que a algunos les irá muy bien o que les interesa porque venden productos, porque todo está bárbaro. Pero nosotros, bueno, lo que hemos hecho hace mucho, desde que era director de producción, no pechar más, como dice un productor que tengo de Salta, no pechar más e ir por los que quieren, ¿no? No, quería hacer una reflexión con ustedes en conjunto, porque yo me quedé pensando cuando hablan, ¿no? Yo trabajo en producción orgánica, que es una herramienta de diferenciación, porque considera que es una herramienta para agregar valor, ¿no? El producto. En este caso, cuando ustedes hablan de alimentos sanos para todos, de no subir el precio, me parece ético, sí, porque ustedes no tienen un aumento en los costos, ¿no? Entonces no quieren, digamos, cobrar más algo que para ustedes vale menos. Pero ¿qué pasa cuando esa situación no se da? Porque yo lo veo mucho en producción orgánica, que a veces para producir de manera orgánica o agroecológica, para decirlo en esta clave, a veces implica aumentar los costos, porque implica pagar costos ambientales que de otra forma estarían externalizados. De hecho, por ahí mucha producción convencional, con alto uso de agroquímicos, externaliza parte de esos costos, porque las paga el ambiente o la salud, bueno. Y por otro, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, el tema del valor, ¿no? Porque yo considero que estos productos agroecológicos tienen más valor. O sea, intrínsecamente tienen más valor, más allá que el costo en este caso sea menor. Y muchas veces ese valor, un consumidor informado y consciente lo valora. O sea, porque tiene otros atributos, no sé. En orgánico, por ejemplo, hay comparaciones donde se ve que tienen menos nitratos, más antioxidantes. Obviamente, además, no tienen restos de agroquímicos, que sería muy similar a lo agroecológico. Y a veces me hace pensar esto de no querer aumentar el precio, pero es algo que tiene más valor. Y cuando entra en una cadena comercial, a veces ese valor se lo apropia a alguien. Entonces, como que hay que tener cuidado con eso. Bueno, ustedes hablaron de la naturaleza viva, que quizás está en el mismo estilo de pensamiento, pero a veces en esas cadenas el valor no queda para el productor, sino que queda para un intermediario. Bueno, nosotros somos orgánicos. No certificamos. No queremos pagar. Ningún productor me ha dicho, Eduardo, es más, yo soy asesor de la certificadora Demeter, que es un punto más arriba que orgánico, que es biodinámico, que es una fundación alemana. Somos, pero no me interesa mucho a mí gastar esa plata. Mira, ayer charlaba con Juan pensando a dónde va a ir el trigo y Juan me dice, yo estoy muy contento porque vos por ahí dijiste esto que tiene menos valor. Para nosotros ese producto tiene mucho valor, tiene menos costos. Estamos muy contentos, sí, estamos muy contentos de saber quién lo está consumiendo. Pero eso no implica que se le venda más caro. Ponele, ¿sabés quién lo está absorbiendo? El flete. Nosotros mandar de Juárez a Naturaleza Viva es carísimo. Entonces, bueno, el flete se está comiendo ahí.
Si nosotros le cobramos un valor diferente, Naturaleza Viva no podría vender al precio que vende. Y no le podemos vender a campo claro porque no tenemos certificado orgánico. Y lo entiendo. No podemos hacer eso con la carne porque es un mercado muy difícil y que te bochen que te paguen las primeras y después no te paguen una es quedar complicado, ¿no? Así que nuestra idea, podemos ser orgánicos, los orgánicos podrían revisar, porque si somos orgánicos de esta manera, los que son orgánicos, no, conocemos, hemos estado en establecimientos orgánicos y creo que le falta enfoque agroecológico. Entonces, no todos, por supuesto, pero muchas veces es el mismo paquete que le sacan los agroquímicos. Y entonces, ¿cómo los reemplazás? Y con otros costos. Todos usan algún tipo de cuestión biológica, no todos, pero a mí me dicen, no usás este producto así, así. Mira, no lo precisamos. Pero son miradas. Nosotros optamos por esta, ¿no? Hola, ¿qué tal? Pregunta cortita. ¿Qué dudas tienen ustedes y qué faltaría de investigación para constituir sistemas productivos sólidos frente al lobby que tienen que enfrentar, sabiendo que está todo el negocio semillero, todo el mundo te va a decir no, no va a andar? Hay ejemplos, yo trabajé 3, 4 años en Chile con gente de la producción orgánica. Chile es un país totalmente distinto, no hay liberación de transgénico al ambiente. Y hubo desastres, por ejemplo, con producción de papa en el sur, con un tizón de la papa que se les escapó y se les menguó la producción un año. Casos así, en escenarios catastróficos. ¿Están preparados ustedes para un debate duro? ¿Cuál es la agenda de investigación de lo que falta? Nos falta un montón de investigación. Nosotros somos un grupo muy chiquito de Barrow, digamos, somos en total de investigadores en el grupo somos 6 o 5, pero dedicamos a la agroecología 2. Digamos. Entonces, gracias que podemos tomar los datos que tomamos, pero bueno, por supuesto que por eso estamos acá, digamos, con un montón de especialistas que trabajan cada uno en un tema, y por esto era, que siempre lo hablamos con Jorge Ullé, el tema de poder interactuar con todos ustedes, porque nos falta un montón de información sobre biodiversidad, cuáles son, digamos, si son suficientes las franjas que hacemos, si hay que hacer más franjas, tipos de especies, cómo se benefician, digamos, ponerle resultados de investigación, digamos, ¿no? Está todo preparado y todo llevado, todos los datos que nosotros estamos sacando. Por supuesto, todo el tema de suelos también es muy interesante, el tema de flora, de fauna edáfica. Hay muchísimas cosas para hacer lo mismo que yo les decía, de que estamos utilizando variedades que están seleccionadas, generalmente es el INTA y algunas instituciones más, para otro tipo de sistema. Entonces estamos usando eso y que no sabemos si funcionan bien o no. Funcionan hasta ahí, no funcionan. Pero quizás si hay mucha más inversión en investigar con un enfoque más sistémico y no tanto el enfoque clásico, lograríamos muchísimas más cosas. Y por eso es muy interesante que nosotros podamos estar acá, igual que la gente de Acasubi, es que se van generando módulos que ya van teniendo una historia y que no es lo mismo hacer una investigación en agroecología, digamos, en un lugar donde no se hace agroecología que en uno que ya está haciéndose. Por eso la idea de estos establecimientos y el módulo que sirvan como insumo para cualquiera que quiera venir a investigar o darnos una mano con cuestiones que no estamos capacitados, que sirvan de insumo para cualquier tipo de investigación.